Bienvenido sea a Lo Absurdo. Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. Denle una cálida bienvenida. Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Hola, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast, Lo Absurdo. Cuando digo su podcast, lo digo pues bueno, porque hay que ser buena onda, pero todos sabemos que este podcast pues lo hago yo. Entonces es mío, pero se los comparto y la verdad estoy muy contento por el recibimiento que ha tenido pues este programa. La verdad es que no esperaba una respuesta tan favorable tan rápido. O sea, obviamente siempre hacemos las cosas con la ilusión de que todo funcione bien, ¿no? Pero siempre es incierto lanzar cierto material a la gente y que la gente lo reciba con cariño. Eso pues siempre es complicado. Pero bueno, el día de hoy voy a hablar de 1984. De hecho voy a leer por aquí un poco del episodio, bueno, más bien del capítulo 7 de la primera parte del libro. ¿Por qué he decidido hacerlo de esta forma? Yo sé que les había dicho que este podcast ustedes no vienen a aprender, vienen a cotorrear. Y también había dicho que yo no soy un ávido de la lectura. Aquí va la primera contradicción. La primera es error suyo pensar que no pueden aprender de cualquier lugar. Entonces sí vienen a aprender a veces, pero solo a veces. La otra es que en los últimos meses he intentado cambiar ciertos hábitos en mi vida y para cambiar ciertos hábitos pues he decidido también desarrollar algunos nuevos. Esto con el objetivo de que sea más fácil hacer este cambio de paradigma, de vida tal vez, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, dentro de estos hábitos que quiero dejar es estar tan pegado a mis redes sociales y a mi celular en particular. Y para poder hacer eso, pues obviamente tengo que ocupar mi tiempo en otras cosas, que es ocuparlo básicamente en cosas que me producen más valor, por así decirlo. Y no hablando de un valor económico ni nada por el estilo, sino un valor personal, yo lo diría así, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto es que he decidido comenzar a leer un poco más y un poquito de contexto. Pues 1984 es un libro que comencé a leer cuando tenía yo creo unos 22 años, pero nunca lo terminé porque, pues como lo mencioné en el primer episodio, no es mi mayor talento el tema de la lectura. Pero siempre me ha agradado este tipo de ideología izquierdosa, chairona, que la verdad yo no soy un gran conocedor de esta ideología, ni mucho menos. Nunca he leído como tal. Lo que sé es lo que fui aprendiendo en la escuela de Derecho, en la preparatoria, en algunas conversaciones con gente más versada en el tema. Pero en lo personal no soy el gran teórico de izquierda. Entonces, por lo mismo, mis opiniones siempre vienen desde este sesgo cognitivo, tal vez, de la experiencia que he tenido y cómo he vivido yo este tema de la política en mi país, en mi ciudad, con la gente que me rodea, y todo eso es lo que a mí me ha dado como esta inclinación hacia esta corriente, que es una corriente que pues obviamente George Orwell también compartía, o es lo que puedo yo interpretar por la lectura de este libro. Y bueno, hablando un poquito de este personaje, George Orwell, pues bueno, lo primero es, nació en la India, en un momento en el que la India era pues colonia británica. Y pues bueno, era de clase trabajadora, bueno, su familia era de clase trabajadora y él tenía este sueño de eventualmente convertirse en médico o abogado para tener una mejor calidad de vida, que era lo que se estilaba mucho en ese tiempo. Sin embargo, cuando se enfrenta a básicamente la educación o la formación académica, pues simplemente, tal vez por sus condiciones de vida, tal vez por su misma personalidad, choca mucho y decide que pues no, posteriormente hace otras cosas, pero total, no termina él ni como un abogado ni como un doctor. George Orwell, pues bueno, es un escritor que se conoce inicialmente por el libro de Rebelión en la Granja, que honestamente no he leído, pero tal vez lea pronto. Sin embargo, el libro que les comento que me trajo a hacer este episodio es 1984, que pues bueno, es igual de popular que Rebelión en la Granja. Ahorita voy a hacer una breve reseña de este libro.
Y pues bueno, antes de empezar a hablar de todo esto, decidí darme una ligera empapada de quién es George Orwell y qué pensaba y su contexto y todo, para entender también un poquito mejor su obra. Y bueno, dentro de esta investigación me di cuenta de que además de estos libros que ya mencioné, también escribió un libro que se llama ¿Por qué escribo? Why I Write, ¿no? Y bueno, dentro de este libro, a mí me parece se me hace una coincidencia chida, ¿no? Saber que en el primer episodio yo menciono esto de por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, por qué pienso lo que pienso, por qué soy de esta forma. Y al enterarme de que este personaje también se cuestionó esto, pues por ahí, hablando desde el ego y todo, dije, claro, eso es lo que se pregunta la gente en su tiempo haciendo o creando contenido que va a ir a más personas. Dentro de este libro, él mencionó estas razones por las que él escribe, que honestamente a mí se me hicieron sumamente interesantes. Una de ellas, voy a citar textualmente, dice: lo que quise hacer durante los últimos 10 años era convertir la escritura política en un arte. Esa es una de sus razones. Después dice: mi punto de partida siempre ha sido un sentimiento de camaradería, un sentido de injusticia. Cuando me siento a escribir un libro, no me digo a mí mismo, voy a producir una obra de arte. Escribo porque hay una mentira que quiero exponer, algún hecho al cual quiero que se le preste atención, y mi principal preocupación es ser escuchado. Entonces, estas son las razones por las que, o algunas de las razones por las que George Orwell hacía lo que hacía. Y sobre todo esta parte en la que él quería exponer injusticias, en las que él le preocupaba que no solo exponerlas, sino que la gente realmente las escuchara, que la gente realmente pensara en ello. Creo que es sumamente pues interesante, ¿no? Y no sé, empaté mucho con estas cosas, me hizo sentir muy padre. Y hay una en particular que me recordó mucho a uno de los profesores a los que más cariño le he tenido en mi vida. Su nombre fue Marco Aurelio, y esta razón que dice: cuando me siento a escribir un libro, no me digo a mí mismo, voy a producir una obra de arte. Yo me acuerdo mucho que este profe de composición, además de este consejo, también siempre nos mencionaba el tema de nunca te sientes pensando que estás haciendo una obra maestra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, eso te impone mucho mentalmente, estar pensando que vas a crear una obra maestra en tu primer intento o algo por el estilo. Es algo que impone mucho y que honestamente no es útil porque te genera demasiado estrés, hay mucha presión sobre ti mismo y tu trabajo. Y en gran parte para mí este podcast también ha sido un ejercicio de hablar y compartir, que tal vez si lo escucho en los siguientes 10 años, pues puede que me dé vergüenza tal vez alguno de los episodios que realizaré, o puede que no sé, pero creo que es importante también hacer este ejercicio de hacer lo que nos gusta sin pensar tanto en qué va a decir la gente, en si es perfecto o no, en si tiene errores de edición o no, porque al final algo que me gusta que escuché por ahí, y aquí justo tuve que interrumpir para resolver una situación. Así que pues creo que nunca sabremos qué fue lo que me dijeron que escuché por ahí, porque honestamente no recuerdo el hilo de la conversación, y lo voy a dejar así para que les dé curiosidad a ustedes también y no morir yo solo. Bueno, ahora sí, retomando el tema de 1984, voy a leer la reseña que viene en la parte de atrás del libro que yo compré, que es de editorial Lectorum, que honestamente no está tan buena porque tiene varios errores de ortografía. Bueno, no de ortografía, yo creo que más bien serían como de edición, que a lo mejor son como tipo typos, que por ahí a alguien se le fue el dedo o no se fijaron bien, no sé, pero ¿quién soy yo para juzgar? Probablemente no lo podría hacer yo mejor, pero bueno, la síntesis del libro, o la parte de atrás del libro, dice lo siguiente: para controlar todo, no basta con apropiarse solo de la voluntad y de la conciencia de los individuos, hay que hacerse dueño de su lenguaje. En 1984 encontramos al líder único cuya presencia es antes que nada una abstracción, la negación del individuo, la sustracción de la información, el gran hermano. 1984 es al mismo tiempo una advertencia y un deseo.
advertencia de habitar un mundo cerrado donde lo otro es impensable y donde al mismo tiempo el individuo ha desaparecido. Pero también se trata de un deseo de que la realidad sea de otro modo, acaso más atroz, pero también menos aburrida. Orwell ha construido una metáfora del imaginario social del siglo XX al describir un país carcelario vigilado por un panóptico, es decir, un lugar donde... Aquí se nota que no leo seguido. Al describir un país carcelario vigilado por un panóptico, es decir, un lugar desde donde es posible verlo a todos y todo. La vigencia de esta obra es incontrovertible. Esa última palabra la leí lento porque me costó trabajo, esa es la verdad. Pero algo que me ha impresionado mucho de este libro y que he tenido la idea más o menos de qué trata, no porque yo sea un erudito ni nada, con Lalo Bucio, con quien grabamos el cuarto episodio, el episodio del ego, él siempre habla mucho de este tema del lenguaje. Y yo no termino de entender la importancia del mismo. Claro que me doy una idea, ¿no? De que mucho de nuestro pensamiento se determina por nuestro lenguaje, según lo que entiendo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no tenemos cómo describir algo, eso no existe. Porque el lenguaje no nos da para hablar de algo que no está dentro del lenguaje, por así decirlo. Y precisamente en este libro de 1984 se maneja un tema muy interesante que es el de la neolengua, le llaman en la traducción, y la neolengua trata de ir eliminando cada vez más y más y más palabras porque las ve innecesarias o porque así convienen a la narrativa social que se vive. También otra de las cosas que me gusta mucho es esta advertencia de habitar un mundo cerrado donde lo otro es impensable, porque creo yo que muchas de las ideologías a las que seguimos sin cuestionar tienden a polarizar, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión política, ¿eres de izquierda o eres de derecha? ¿No? Así, y creo que hay mucho entre una ideología y otra, y honestamente, en los últimos meses, esto no es viejo, no es algo que pienso desde hace mucho tiempo, es un pensamiento nuevo que viene a raíz, me imagino, de escuchar a otras personas o de por ahí lo que sea, ¿no? Pero creo yo que el verdadero problema de la humanidad es encontrar el balance. Para mí eso es lo más difícil, porque ¿de qué se trata encontrar el balance? Se trata de entender que siempre hay gente que va a pensar de una forma y siempre hay gente que va a pensar de la otra forma, totalmente opuesta. Pero no podemos dejarnos llevar nada más por un pensamiento de izquierda o de derecha sin analizar los pros y los contras de cada uno, sin tener esta especie de criterio, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia precisamente de este libro de 1984 es esta advertencia de que si nosotros nos dejamos guiar únicamente por la ideología de un externo, de un partido político, de cualquier tipo de ideología, de cualquier cosa, de cualquier corriente de pensamiento que no ha sido interiorizada o cuestionada por nuestro propio raciocinio y entendimiento, pasan este tipo de cosas, ¿no? Que es que toda la información, que todo el individuo, que todo esto sea controlado por alguien más. Hay una palabra sobre todo que me encantó en este libro de la neolengua que se llama impersona. Es una impersona, según este libro, pues es alguien que existió en algún momento, pero que pensaba diferente al régimen y básicamente se le ha cancelado. Y no cancelado en un sentido como hoy que te cancelan en Twitter y la gente te deja de seguir, sino que debido a su pensamiento ligeramente diferente o sustancialmente diferente a lo que el partido que maneja el libro implica, a la persona se le desaparece, pero no solo se le desaparece en el sentido de asesinarla o torturarlo y después hacer lo que se tenga que hacer con esa persona, sino desaparecerlo desde lo más intrínseco, que es borrar su nombre de absolutamente todos lados, borrar los registros, es decir, quitar a la persona de todo documento que pudo o no haber existido, y eso yo creo que es una cuestión que se puede abordar desde una parte tan sensible
Y creo que es algo que nosotros hacemos continuamente en nuestra vida como seres humanos, esta cuestión de convertir a la gente que ya no nos agrada o a la gente que ya no forma parte de nuestras vidas en impersonas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, hoy en día lo hacemos bloqueando a la gente de nuestras redes sociales, eliminando publicaciones que iban dirigidas hacia esas personas, eliminando fotos que teníamos con esas personas de nuestras redes sociales y de alguna forma, obviamente mucho más suave de lo que trata este libro, convertimos a esta gente en impersonas. Y es algo que, no sé, que me tiene con el pensamiento muy ocupado en estos últimos días. Pero bueno, ahora voy a dar esta lectura. Honestamente nunca he leído yo tanto tiempo en voz alta, así que es probable que existan por ahí varios accidentes a la hora de hablar, pero bueno, aquí va. Obviamente todo lo que voy a leer en este momento es textual del libro, son aproximadamente unas 5 o 10 páginas de un cuarto de cuartilla tal vez, entonces puede que este episodio sea largo, no sé si vaya a comentar entre lectura, pero si lo hago, pues obviamente haré ahí la anotación. Y pues bueno, ojalá que les interese un poquito este libro. A mí, les repito, me ha gustado mucho. Y si ustedes gustan leerlo, es muy probable que esté en PDF en el mundo del internet. Recuerdo que este libro me lo regaló una amiga a la que le tengo mucho aprecio, que se llama Cintia Rocío. Me lo regaló en un cumpleaños hace ya tal vez 4 años, tal vez 3. Honestamente no recuerdo bien la fecha. Pero bueno. Si lo quieren, lo pueden encontrar en Sanborns como por unos 200 pesos tal vez, o en cualquier otro tipo de librería, Gandhi incluso. Esto obviamente pues no es publicidad pagada, pero si alguna persona está escuchando esto y tiene el poder de patrocinarme, pues se los agradeceré muchísimo. Ahora sí, pues sería el capítulo 7. Dice: si queda alguna esperanza, escribió Winston, está en los proletarios. Si hay esperanza, debe estar en los proletarios, porque solo en esas arremolinadas y despreciadas masas, 85% de la población de Oceanía podría generarse algún día la fuerza para destruir al partido. El partido no iba a ser derrocado desde adentro. Sus adversarios, si lo sabía, no podían integrarse o siquiera reconocerse. Incluso si existiera la legendaria hermandad, cosa bastante posible, no se podía pensar siquiera en que sus integrantes pudieran reunirse en grupos mayores de 2 o 3 personas. La rebelión se limitaba a una mirada furtiva, a una inflexión de la voz, cuando mucho a una ocasional palabra dicha por lo bajo. Pero los proletarios, si solo pudieran llegar a tener conciencia de su fuerza, no necesitarían conspirar, solo necesitaban levantarse y sacudirse como un caballo cuando espanta las moscas. De proponérselo, podrían hacer pedazos el partido mañana mismo. ¿Podía esperarse que tarde o temprano se resolvieran hacerlo? Sin embargo, Winston recordó que una ocasión caminaba por una calle atestada cuando estalló un estruendoso vocerío de cientos de mujeres proveniente de una callejuela cercana. Era un inmenso clamor de enojo y desesperación, un hondo y ensordecedor ¡ah! Bueno, así lo tiene aquí, que repercutía como campanadas. Su corazón dio un salto. Algo comienza, pensó. Ha estallado la revuelta. Por fin los proletarios se lanzan a la calle. Cuando llegó al lugar, vio una muchedumbre de 200 o 300 mujeres apiñadas frente a los puestos de un mercado al aire libre, con una expresión de tragedia en sus rostros, como si fueran pasajeras de un barco que se hundía. Pero en ese momento, la desesperación general se deshizo en múltiples disputas separadas. Parece que en uno de los puestos se vendían unas cacerolas de estaño. Eran de mala calidad, pero los utensilios de cocina eran difíciles de conseguir. En ese momento se habían agotado por completo. Las mujeres que habían podido conseguir un cacharro pugnaban por escabullirse entre empellones y apretujones, mientras las defraudadas rodeaban el puesto dando gritos con los que acusaban al vendedor de favoritismo y de tener oculta una reserva de cacerolas. Comenzó otro estallido de gritos.
2 mujeres gordas, a una de las cuales se le habían soltado los cabellos, habían agarrado la misma cacerola y la una intentaba arrancársela a la otra. En un momento en que las 2 jalaron, se desprendió el mango del utensilio. Winston las observaba indignado, y sin embargo, qué poder estremecedor había surgido de aquel griterío provocado por cientos de gargantas. ¿Por qué no se resolverían a protestar de ese modo para fines más serios? Winston anotó en su diario: hasta que adquieran conciencia, no se rebelarán, y hasta después de que se hayan rebelado, no pueden adquirir conciencia. Eso reflexionó. Podría ser una transcripción de uno de los libros de texto del partido. Por supuesto, el partido declaraba que había liberado a los proletarios de la esclavitud. Antes de la revolución, los proletarios vivían terriblemente oprimidos por los capitalistas. Padecían hambre y azotes. Las mujeres eran obligadas a trabajar en las minas de carbón. Por cierto, seguían haciéndolo. Vendían los niños a las fábricas al cumplir los 6 años de edad, pero al mismo tiempo, fiel a los principios del doble pensar, el partido proclamaba que los proletarios eran seres de naturaleza inferior, que debían ser sometidos como animales mediante la aplicación de unas cuantas reglas simples. En realidad, se sabía muy poco de los proletarios. No era necesario conocer gran cosa. Mientras siguieran trabajando y procreando, sus demás actividades carecían de importancia, abandonados a su suerte, como el ganado suelto en las pampas argentinas. Habían regresado a un género de vida que era lo natural para ellos, una especie de modelo ancestral. Venían al mundo, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los 12 años, atravesaban un periodo donde florecía la belleza y el deseo sexual, se casaban a los 20 años, alcanzaban la madurez a los 30 y en su mayor parte morían a los 60. El horizonte de su existencia estaba lleno con agotadoras labores físicas. El cuidado del hogar y de los niños, disputas mezquinas con los vecinos, el fútbol, la cerveza y por arriba de todo el juego de azar. Tenerlos bajo control no era difícil. Siempre había entre ellos algunos agentes de la policía del pensamiento, quienes difundían rumores falsos y señalaban y eliminaban a los pocos que se consideraban capaces de volverse peligrosos. Pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido. No era conveniente que los proletarios tuvieran convicciones políticas arraigadas. Todo cuanto se exigía de ellos era un patriotismo primitivo, al cual se recurría cuando era necesario exigirles más horas de trabajo o una reducción en el racionamiento. E incluso cuando manifestaban algún descontento, como ocurría a veces, esto no conducía a nada, porque carentes de nociones generales, solo concentraban sus protestas en insignificantes quejas específicas, ni siquiera advertían los males mayores. La gran mayoría de los proletarios no disponía de una simple telepantalla en su casa. Hasta la policía civil no interfería con ellos. En Londres existía una vasta criminalidad, un mundo entero dentro de otro, formado por ladrones, asaltantes, prostitutas, traficantes de estupefacientes y pillos de las más diversas raleas. Pero, como todo, eso sucedía entre los mismos proletarios. Ahí pausé mal. Pero como todo sucedía entre los mismos proletarios, carecía de importancia. En todas las cuestiones morales se les permitía seguir sus códigos tradicionales, no se les imponía el puritanismo sexual del partido, no se castigaba la promiscuidad, se permitía el divorcio, hasta se les hubiera permitido profesar su culto si los proletarios hubieran dado señales de necesitarlo o desearlo. En suma, los proletarios estaban más allá de toda sospecha. Tal como lo expresaba uno de los lemas del partido, los proletarios y los animales son libres. Winston se estiró y con mucho cuidado se rascó su úlcera varicosa. Otra vez volvía a darle comezón. A lo que uno llegaba invariablemente era a la imposibilidad de conocer cómo había sido la vida antes de la revolución. De un cajón extrajo un texto escolar de historia que le había prestado la señora Parsons y comenzó a copiar algunos párrafos en su diario. En los viejos tiempos, decía, antes de la gloriosa revolución, no era Londres la hermosa ciudad que hoy conocemos, sino un lugar oscuro, sucio y miserable, donde casi comía
donde casi nadie comía lo suficiente y había cientos de miles de pobres sin calzado o tan siquiera un techo bajo el cual cobijarse. Los niños de tu edad tenían que trabajar 12 horas diarias al servicio de patrones despiadados que los azotaban con látigos si no producían lo suficiente y solo les daban de comer migajas y agua. Pero en medio de toda aquella lóbrega miseria se alzaban unas pocas casas majestuosas donde vivían los ricos que tenían hasta 30 criados para su servicio personal. Esos hombres ricos se llamaban capitalistas. Todos eran obesos y feos, con cara de malvados, como el que aparece en la página siguiente de este libro. Como podrás observar, lleva puesto un abrigo negro de largos faldones llamada levita, y un extravagante sombrero lustroso que parece una chimenea, el cual se denominaba sombrero de copa. Ese era el uniforme de los capitalistas, y solo ellos tenían derecho a usarlo. Todo cuanto había en el mundo era de los capitalistas, y los demás eran sus esclavos. Eran dueños de todas las tierras, de todas las casas, de todas las fábricas y de todo el dinero. Si alguien se atrevía a desobedecerles, podían enviarlo a prisión o le quitaban el empleo para que se muriera de hambre. Cuando un hombre del pueblo le dirigía la palabra a un capitalista, debía descubrirse, inclinarse con servil deferencia y llamarle señor. El jefe de todos los capitalistas era conocido como el rey, y Winston se sabía de memoria el resto de aquella monserga. Se mencionaba a los obispos y sus ornamentos fastuosos, a los jueces con sus capas de armiño, de la picota pública, del potro de castigo, de los azotes en público, de los banquetes del alcalde de Londres y de la costumbre de besarle los dedos del pie al Papa. También se hacía referencia al Jus Primae Noctis, lectura no muy apropiada para los niños, pues se trataba de una ley por la cual se concedía a todo capitalista el derecho de tener amores con cualquier mujer que trabajara en una de sus fábricas. ¿Cómo saber cuánto de esto eran mentiras? ¿Podría ser cierto que el ser humano promedio estuviera mejor en la actualidad que antes de la revolución? La única evidencia de lo contrario era la callada protesta que sentía uno en lo profundo de su ser, la sensación instintiva de lo intolerable de una vida que debió haber sido distinta en otras épocas. A Winston se le ocurrió que la verdadera característica de la vida moderna no estaba en su crueldad e inseguridad, sino en su desolación, su sordidez y su apatía. Cuando uno analizaba la vida a través de sí mismo, esta en nada se parecía a las mentiras difundidas por la telepantalla, ni mucho menos se acercaba a los ideales que el partido se esforzaba por alcanzar. Gran parte de esa vida, aún para los afiliados al partido, era una zona neutral y apolítica, una cuestión de trabajos pesados mediante monótonas horas de labores diarias, a luchar por un lugar en el tren subterráneo, a zurcir calcetines que ya no admitían un solo remiendo, a conseguir una pastilla de sacarina y guardar una colilla de cigarrillo. El ideal establecido por el partido era algo deslumbrante, gigantesco y avasallador. Un mundo de acero y hormigón, de máquinas monstruosas y armas aterradoras. Un país de guerreros y de fanáticos avanzando hacia sus destinos con perfecta cohesión, todos con idénticos pensamientos y todos coreando los mismos lemas, siempre trabajando, luchando, triunfando y persiguiendo. 300 millones de habitantes, todos con la misma cara, pero la realidad era decadente. Ciudades sórdidas, donde gente desnutrida se arrastraba de un lado a otro, con zapatos agujerados, en casas construidas en el siglo XIX que olían a coles hervidas y retretes descompuestos. Winston tuvo una visión de Londres, una ciudad vasta y en ruinas, con 1 millón de cubos de basura, y en medio de todo ello, la señora Parsons, una mujer con el rostro lleno de arrugas y los cabellos desordenados, tratando sin esperanza de reparar una cañería atascada. Otra vez se estiró y se rascó el tobillo enfermo.
Día y noche, las telepantallas le rompían a uno los oídos con estadísticas que demostraban que en la actualidad el pueblo tenía más alimentos, más ropas, mejores casas y mejores pasatiempos, que vivía más tiempo y trabajaba menos, que todos eran más robustos, sanos, fuertes, felices, inteligentes e instruidos que la pobre gente de 50 años atrás. De todo esto, no era posible negar ni confirmar una sola palabra. Por ejemplo, el partido afirmaba que actualmente 40% de los proletarios sabía leer y escribir, mientras que antes de la revolución no pasaba de 15%. Decía asimismo que la mortalidad infantil era solo de 160 por 1000, mientras que en épocas pasadas llegaba a 300 por 1000, y así con todo. Era como una sola ecuación con dos incógnitas. Podría suceder que literalmente todas las palabras de los textos de historia, incluso las cosas que uno aceptaba a ojos cerrados, fueran puras fantasías. Hasta donde sabemos, tal vez nunca existió una ley llamada Jus Primae Noctis, o personas tales como un capitalista o prendas llamadas sombreros de copa. Todo se perdió en la bruma. El pasado se borraba, la acción de borrar se olvidaba, la mentira se volvía verdad. Solo una vez en su vida, Winston había tenido en sus manos, después del hecho, que es lo importante, la prueba fehaciente e irrefutable de un acto de falsificación. La tuvo apenas por espacio de unos 30 segundos. Debió ser en 1973, por la época en que Catherine y él se habían separado. Pero la fecha verdaderamente relevante era 6 o 7 años antes. La historia comenzó a mediados de los años 60, el periodo de las grandes purgas, donde exterminaban a los líderes de la revolución de una vez y para siempre. Para 1970 no quedaba ninguno de ellos, con excepción del Gran Hermano. Los demás fueron acusados de traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein huyó y nadie sabía dónde se ocultaba. De los demás, unos desaparecieron sin más, mientras los restantes fueron ejecutados luego de un espectacular juicio público en el curso del cual confesaron ampliamente sus culpas. Entre los últimos sobrevivientes estaban 3 hombres, Jones, Aronson y Rutherford. Tal vez fue en 1965 que los arrestaron. Como ocurría a menudo, desaparecieron durante un año o más sin que nadie supiera si estaban vivos o muertos, hasta que un buen día volvieron a aparecer para incriminarse a sí mismos, tal como se acostumbraba. Los 3 confesaron haber informado al enemigo, Eurasia por aquel entonces, malversación de fondos públicos, asesinatos de varios apreciados afiliados al partido, conspiraciones contra el liderazgo del Gran Hermano, que comenzaron antes de que ocurriera la revolución, y actos de sabotaje que provocaron la muerte de cientos de miles de personas. Después de confesar, fueron indultados y reintegrados al partido en cargos de aparente importancia, pero que eran inútiles. Los 3 escribieron extensos artículos abyectos en el Times, donde analizaban los motivos de su deserción y donde prometían enmendarse. Poco después de su liberación, Winston los había visto a los 3 en el Café del Castaño. Recordaba la especie de horrorizada fascinación con que los miraba con el rabillo del ojo. Los 3 hombres eran mayores que él, reliquias de un mundo antiguo, casi las últimas grandes figuras que quedaban en los días heroicos del partido. El encanto de la lucha clandestina y la guerra civil pendía de ellos. Tuvo la sensación de haberlos conocido por sus nombres mucho antes de que oyera hablar del Gran Hermano, aunque por entonces ya comenzaban a quedar borrosos los sucesos y las fechas. Pero aquellos hombres también eran forajidos, enemigos, intocables, condenados con absoluta certeza a extinguirse en un año o 2. Nadie que hubiera caído alguna vez en las manos de la policía del pensamiento había escapado al final. Todos eran cadáveres en espera de regresar a la tumba. No había nadie en las mesas cercanas a ellos. Hubiera sido insensato dejarse ver cerca de tales personas. En silencio, sorbían sus copas de ginebra aromatizada con clavos de olor, especialidad de la casa. El aspecto de uno de ellos, Rutherford, fue el que más impresionó a Winston.
Alguna vez había sido un famoso caricaturista, cuyos dibujos agresivos mucho contribuyeron a agitar la opinión pública antes y durante la Revolución. Incluso en esa época sus caricaturas seguían apareciendo en el Times de vez en cuando, pero no eran simples repeticiones de su humorismo anterior, singularmente desprovistas de vida y poco convincentes. Siempre era una reelaboración de los viejos temas: lóbregas casas de los barrios bajos, niños hambrientos, refriegas callejeras y capitalistas con sombreros de copa. Incluso en las barricadas los capitalistas se aferraban a sus sombreros de copa en un esfuerzo interminable y vano de volver al pasado. Rutherford era un sujeto gigantesco, tupida melena, de cabellos canosos, facciones fofas, llenas de cicatrices y gruesos labios negroides. En sus buenos tiempos debió haber sido un hombre muy fuerte, pero ahora su imponente físico se veía doblarse, colgarse, hincharse y desparramarse en todas direcciones. Parecía que se iba a desmoronar ante nuestros ojos, como una montaña reblandecida. Eran las 13 horas, un momento muy solitario. Winston no recordaba cómo llegó a estar en el café a esa hora. El lugar estaba casi vacío. Las telepantallas difundían su música militar. Los tres hombres estaban sentados en su rincón casi sin moverse y sin hablar. Sin que se lo pidieran, el camarero trajo otros vasos de ginebra. En la mesa, de junto, estaba un tablero de ajedrez con las piezas dispuestas para el juego. En la mesa de junto estaba un tablero de ajedrez con las piezas dispuestas, pero el juego no empezaba. En esos instantes, tal vez durante unos 30 segundos, algo le ocurrió a las telepantallas. Cambió la música que sonaba y su tono también se modificó. Cuando regresó era algo difícil de explicar. Era una nota peculiar, forzada, rebuznante y burlona. Winston la denominó una nota cobarde. Y una voz cantaba desde la telepantalla: bajo la amplia sombra del castaño, me vendiste y te vendí. Allí están ellos y aquí estamos nosotros, bajo la amplia sombra del castaño. Los tres sujetos no se dieron por enterados, pero cuando Winston volvió a mirar el gastado rostro de Rutherford, observó que éste tenía los ojos arrasados de lágrimas, y por vez primera se dio cuenta, con un estremecimiento interno, incluso sin saber por qué se estremecía, de que tanto Aronson como Rutherford tenían las narices rotas. Poco después, volvieron a arrestarlos a todos. Se dijo que desde que fueron puestos en libertad no habían dejado de conspirar un solo momento. En el segundo juicio confesaron una vez más sus anteriores delitos, además de algunos nuevos. Fueron ejecutados y su historial se registró en los anales del partido como advertencia para las generaciones futuras. Unos 5 años después de aquel suceso, Winston revisaba un fajo de documentos que acababan de llegar por el tubo neumático, cuando encontró un recorte de periódico que evidentemente había venido junto con otros papeles por equivocación. Apenas lo extendió, se dio cuenta de su importancia. Era la mitad de la hoja de un ejemplar del Times de 10 años atrás, la mitad superior, de modo que podía leerse la fecha, y en ella aparecía una fotografía de los asistentes a un congreso del partido realizado en Nueva York. Sobresalían a la mitad del grupo Jones, Aronson y Rutherford. Eran ellos, sin duda. De todos modos, sus nombres figuraban al pie de la imagen. Lo interesante era que, en los dos juicios, los tres habían declarado que en esa fecha se encontraban en Eurasia. Habían volado desde un aeródromo clandestino del Canadá a una reunión en algún lugar de Liberia para entrevistarse con oficiales del Estado Mayor de Eurasia, a quienes comunicaron importantes secretos militares. La fecha se le quedó a Winston grabada en la memoria porque coincidía con el solsticio de verano, pero la historia debía estar registrada en muchos otros periódicos. Solo era posible una conclusión: las confesiones habían sido amañadas. Por supuesto, esto no era ninguna novedad, ya que por aquel entonces Winston no creía que las personas exterminadas en las purgas fuesen realmente culpables de los delitos de que se les acusaban. Pero esta era una evidencia concreta. Era un fragmento de un pasado suprimido, como un hueso fósil, que aparece en el estrato equivocado y destruye una tesis geológica.
Era suficiente para hacer añicos al partido si algún día se publicaba en El Mundo y se reconocía su trascendencia. Winston había seguido trabajando como si nada tan pronto como vio lo que era la fotografía y lo que podía significar. La cubrió con otra hoja de periódico. Perdón, aquí leí mal otra vez. Winston había seguido trabajando como si nada. Tan pronto como vio lo que era la fotografía y lo que podía significar, la cubrió con otra hoja de periódico. Por suerte, cuando la desenrolló desde la telepantalla, solo se veía el reverso del artículo, puso su bloc de notas en sus rodillas y empujó su silla hacia atrás, para alejarse lo más posible de la telepantalla. Mantener el rostro sin expresión no era difícil y hasta se podía, con algún esfuerzo, controlar la respiración, pero no era posible dominar los acelerados latidos de su corazón y la telepantalla podía ser lo bastante sensible para captarlos. Dejó pasar unos 10 minutos con el temor de que un accidente cualquiera, por ejemplo una ráfaga de viento que revolviera los papeles, lo traicionara. Después, sin descubrir la fotografía, la arrojó por el agujero para la memoria, junto con otros periódicos para descartar. Era muy probable que al minuto siguiente ya estuviera convertida en cenizas. Eso había ocurrido hacía 10 u 11 años. Si hubiera sucedido hoy, es muy probable que hubiera conservado la fotografía. Era curioso que, incluso ahora, el hecho de haberla tenido en sus manos no constituía ninguna diferencia, porque la fotografía misma, al igual que lo sucedido, solo eran un recuerdo. ¿Sería el control del partido sobre el pasado menos fuerte?, se preguntó. ¿Por qué un pedazo de evidencia que existió ya no existía? Pero en la actualidad, suponiendo incluso que fuera posible resucitarla de sus cenizas, la fotografía tal vez no serviría como evidencia. En la época en que hizo su descubrimiento, Oceanía ya no estaba en guerra con Eurasia. Por lo tanto, tenían que haber sido agentes de Estasia quienes indujeron a los 3 hombres a traicionar a su país. Desde entonces se habían producido muchos cambios, 1, 2, 3, no recordaba cuántos. Lo más probable es que las confesiones fueran redactadas una y otra vez hasta que los hechos y las fechas perdieran toda importancia. No solo cambiaban el pasado, sino que tales alteraciones nunca terminaban. Lo que más le afligía era la sensación de pesadilla, resultado de no comprender con claridad las razones de aquella inmensa impostura. Alterar el pasado podía tener sus ventajas inmediatas, pero los motivos ulteriores de las alteraciones eran un misterio. Tomó la pluma y escribió: «Comprendo cómo. Lo que no puedo comprender es por qué». Se preguntó, como otras tantas veces, si él mismo no estaba loco. Tal vez un loco era simplemente una minoría de uno. En alguna época se consideraba un signo de locura creer que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hoy lo sería el creer que el pasado es inmutable. Él podría ser el único en creer tal cosa, y si estaba solo, era un loco. La idea de estar loco no le preocupaba. Lo tremendo para él era que pudiera estar equivocado. Levantó el libro de historia para niños y observó la fotografía del Gran Hermano en la portada. Los ojos hipnóticos miraron sus propios ojos. Era como si una enorme fuerza lo aplastara a uno. Algo que penetraba en la cabeza, golpeaba el cerebro, te atemorizaba para que renunciaras a todas tus creencias y casi te convencía para que negaras la evidencia de tus sentidos. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5. Y uno tendría que creerlo. Era inevitable que declararan eso tarde o temprano. La lógica de su posición lo exigía, porque eso no solo negaba tácitamente la validez de la experiencia, sino la propia existencia de la realidad externa. La herejía de las herejías era el sentido común. Lo espantoso no era que te mataran por pensar lo contrario, sino que ellos podrían tener la razón. Porque después de todo, ¿cómo sabemos que 2 más 2 son 4, o que existe la fuerza de gravedad, o que el pasado es inmutable? ¿Qué pasa si el pasado y el mundo exterior solo existen en nuestra mente y la propia mente puede controlarse? Pero no ocurría eso. Su valor pareció redoblarse por voluntad propia. El rostro de O'Brien, sin que lo trajera a la memoria alguna asociación obvia, flotó en su mente. Supo con más certeza que antes que O'Brien estaba de su parte.
escribía el diario para O'Brien. Era como una carta interminable que nadie leería, pero dirigía a una persona determinada y que se cobraba forma por este hecho. El partido te ordenaba que rechazaras la evidencia de tus ojos y oídos. Era su orden definitiva, la más fundamental. Se le encogió el corazón al pensar en el enorme poder dispuesto contra él y en la facilidad con la que cualquier intelectual del partido lo superaría en un debate. Los sutiles argumentos que no comprendería y mucho menos refutaría, y sin embargo, la razón estaba de su parte. Todos estaban equivocados y él tenía la razón. Debía defender lo obvio, lo tonto y lo real. Lo verdadero es la verdad. Aférrate a ese concepto. El mundo físico existe, sus leyes son invariables. Las piedras son duras, el agua líquida, y al soltar un cuerpo cae por su propio peso, al centro de la tierra. Con la sensación de hablar con O'Brien y también como si estableciera un axioma importante, escribió: la libertad consiste en poder afirmar que 2 y 2 son 4. Otorgada esa libertad, las demás vienen solas. Aquí termina este episodio, no este episodio del podcast, perdón, aquí termina este capítulo del libro, que para mí es tan increíble este libro como es vigente. O sea, podríamos decir que es solo un cuento de ficción que escribió George Orwell en algún momento de su vida, pero lo que a mí me impacta de este libro, y sobre todo lo que me impactó de este capítulo, y por lo que quise compartirlo con ustedes que están escuchando esto desde su celular o en su compu o en sus casas, es por cómo se habla del sentido común, por cómo se describe lo que tendría que ser la libertad, pero más allá de eso, cómo esta situación en teoría de ficción se siente tan vigente en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y me parece muy curioso estar hablando de esto porque me siento como un cliché de estas películas de acción en las que yo soy el brother que hace el podcast y hace todas estas teorías conspiranoicas que van en contra del sistema, pero que al final de la película te das cuenta de que todo esto que estoy haciendo yo es pagado y es, es patrocinado por el sistema, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta mucho este libro, me ha estado gustando como no tienen una idea, pero más que solo gustarme, creo que ha movido muchas cosas en mí este libro y me ha sorprendido mucho. Entonces, por esto he decidido compartirles esta lectura. Yo sé que a lo mejor no les importa o dicen, yo, ¿por qué quiero escuchar un podcast donde un brother viene y me lee un libro que podría encontrar yo en internet como audiolibro? Pero pues bueno, los invito mucho a leer este libro que a mí pues simplemente me ha fascinado bastante y creo que hay mucho que aprender. Y sobre todo me quedo mucho con esto que dice, como la síntesis, es al mismo tiempo una advertencia y un deseo, ¿no? La advertencia de que esto que describe George Orwell en 1984 puede pasar y que de hecho está pasando, pero el deseo de que las cosas sean diferentes. ¿Y cuál es el problema con el cambio y con la diferencia? Que el hecho de que sean diferentes no quiere decir que van a ser mejores, ¿no? Que yo creo que es algo a lo que todos nos enfrentamos con este nuevo sexenio en el que está nuestro cabecita de algodón como presidente. Que sea diferente al resto de los partidos que estuvieron antes, entre comillas, no quiere decir que sea mejor. Pero no me quiero poner muy político porque tampoco he tenido el tiempo de crearme una postura bien fundada acerca del régimen político que se vive en este país, en México. Sin embargo, disfruto mucho las conversaciones de este tipo y tal vez en algún futuro próximo estaremos compartiendo este espacio con alguien que sepa más que yo acerca del panorama político en México y que pueda darnos una opinión un poquito más fundada al respecto. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Y si les gustó, pues recuerden que me apoyan muchísimo compartiendo el contenido con personas que crean que pueden interesarse.
Me ayuda mucho que me sigan en las redes, me ayuda mucho que sigan al podcast en Spotify para que les avise cada vez que se actualice episodio. Me ayuda mucho que se suscriban a YouTube, porque obviamente hacer esto requiere cierto tiempo y eventualmente me gustaría poder tener una especie de ingreso relacionado a este trabajo que estoy haciendo, que para ustedes es de acceso gratuito y que para mí, pues bueno, lo único que invierto es tiempo, pero como lo he mencionado anteriormente, el tiempo es lo único que no recuperamos, así que por lo mismo te agradezco muchísimo que hayas invertido este tiempo escuchando lo que yo tenía que decir. Sin más por el momento, espero hayas disfrutado tu noche de miércoles escuchando este podcast. Y aunque suena como un juego de palabras, créanme que no lo es. Y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana.